Qué alegría encontrarnos en este día en que la iglesia celebra la fiesta de Santiago el Mayor, Santiago Apóstol. Vamos a escuchar el evangelio que nos trae en este día la celebración en la Eucaristía, en la escucha de la palabra, en el evangelio de Mateo. Hagamos el primer momento de la lección. Del evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, los invito para que tomemos allá en sus casas las Biblias, en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, versículos 20 al 28. Vamos a hacer otras dos lecturas pausadas, con buena puntuación, con buena entonación. Comprendamos todo el contexto del Evangelio, la idea principal, las ideas secundarias, los personajes que intervienen en esta lectura. Si quieren ustedes ahí en un ejercicio más largo se pueden detener en algún versículo o versículos que les llame la atención para que podamos entrar al segundo momento, y es la meditación, que es algo también muy personal y que nace del encuentro con la palabra. Yo les propongo hoy que reflexionemos pues a través de esta fiesta que la iglesia hoy nos presenta a la figura del apóstol Santiago Zebedeo. Santiago Zebedeo, ¿quién era? Lo llaman Santiago el Mayor, para diferenciarlo con el otro Santiago que era pariente del Señor Jesús. Este Santiago, hermano de Juan, tiene una importancia en el grupo de los apóstoles porque es uno de los primeros que Jesús llamó. Acordémonos aquellas parejas de hermanos pescadores: Juan, Santiago, Zebedeo, Pedro y Andrés, de los primeros apóstoles que estaban primero en sus vidas trabajando en la pesca, se dedicaban a aquello, pero que una vez conocen a Jesús, pues dan su vida y entregan su vida en seguimiento a Él. Celebrar los apóstoles, celebrar las columnas de la iglesia. Acordémonos que Cristo es la piedra angular, pero los apóstoles son columnas firmes porque fueron testigos directos de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó y cómo Él los mandó, y son enviados, privilegiados, y en ellos los obispos han seguido todo este mandato y todo este testimonio de los apóstoles a través del tiempo y la historia. Entonces aparece Zebedeo como uno de los más íntimos del Señor Jesús, porque se menciona en varios momentos de las Sagradas Escrituras cómo Jesús llama a Pedro, a Santiago y a Juan. En algunos momentos, cuando están más cerca en Getsemaní, en otros momentos también del Tabor. Hay momentos especiales donde estos tres apóstoles aparecen. Pues Juan, el discípulo amado, el más joven; Santiago ya era mayor, pero joven, pero mayor, pues mucho mayor que su hermano Juan, y decide seguir a Jesús. La madre de ellos se llamaba María Salomé, una de las Marías, y entonces aparece aquí hoy en el contexto de la palabra, y ella es puntual hoy. Mateo la presenta como acercándose a Jesús. Jesús ve en el corazón de ella que hay como un interrogante y un deseo, y él le pregunta: ¿qué deseas? Y ella lanza este gran anhelo de mamá, miremoslo así: que ellos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto no le gusta a los otros apóstoles, pero Jesús aprovecha esta situación, este contexto, para dar una gran enseñanza y muestra cómo funciona el mundo. En el mundo los tiranos, los reyes, funcionan déspotamente con los súbditos y quieren ser primeros avasallando o con ego o con soberbia. Pero el que sigue a Jesús
tiene que comprender y tiene que aprender que el primero es el servidor. El primero se hace el último. Es una lógica distinta al mundo. Hoy aparece entonces mostrándonos esta palabra, cuáles son los puestos en orden a la lógica de Dios, y es el servicio, el amor, la humildad y dar la vida. Y ellos lo comprendieron. Pero antes de eso, Jesús les pregunta si van a hacer, ¿qué son capaces de dar? Si van a ser capaces de dar la vida y de derramar la sangre, ¿cómo Él lo va a hacer? Y Jesús termina diciendo que sí lo van a hacer, pero ya el otro sentido es el servicio y dar la vida. Ahí se tendrá el primer puesto, porque solo el Padre lo concederá a aquellos que vivan en esta lógica de Dios, no en la lógica del mundo. Entonces, qué bueno hoy revisar en este mensaje para ustedes y para mí, ¿qué estamos dispuestos a darle a Dios? Porque Jesús hace aquí la pregunta, bueno, ustedes quieren estos puestos, pero ¿qué están dispuestos a dar? ¿Están pues dispuestos a buscar a Dios, a encontrarlo, a dar la vida si es necesario? No solo pues el martirio de sangre es el punto máximo, pero hay otros tipos de martirios, de servicio, de entrega, de abajamiento del yo, donde Dios puede reinar y puede llegar y tocar el corazón de otros. Y esto lo comprendieron bien los apóstoles. Cada uno salió a su destino, cada uno salió a su misión. Hay una tradición que dice que Santiago alcanzó a llegar hasta tierras bien occidentales de España, en el norte de España. Por eso toda la tradición del camino de Santiago de Compostela y cómo es el patrono de España, porque dicen algunos que ya alcanzó a llegar hasta allí, después se devuelve, más o menos hasta el año 43-44 vuelve a Jerusalén, y dicen que allí pues muere, y es que es un relato de los Hechos de los Apóstoles, como Herodes Agripa I pues lo manda y lo decapita, queriendo congraciarse pues primero con los jefes judíos religiosos y también pues con Roma, y decapita a Santiago. En aquel momento Pedro también está en la cárcel y logra escapar, pero Santiago tiene el mérito, este Santiago que estamos hablando hoy, de ser el primero en dar la vida. Entonces se cumple en este pasaje esto que Jesús dijo, ustedes sí darán la vida, y él fue el primero que derramó la sangre por Jesús dentro de los apóstoles, para decirlo claramente, porque también pues está Esteban, el protomártir, pero dentro del grupo de los apóstoles aparece hoy Santiago, muy importante para toda la evangelización de estos pueblos en España, y toda la fe que nos llega pues también como base sólida de los apóstoles testigos del Señor. Entonces que la meditación sea en orden a cuánto servimos, cuánto amamos, cuánto miramos la lógica de Dios, no la lógica del mundo. Aquí hay una actitud de los apóstoles que le da rabia contra estos dos hijos de María Salomé, y también a veces tendríamos que meditarnos si a nosotros pues nos da rabia o nos duele que otros quieran o les vaya bien en la vida. Podríamos mirarlo desde cierto punto de vista. En la envidia también tendríamos que controlarlo. Aquí Jesús maneja muy bien la situación y enseña qué es lo verdaderamente importante en el seguimiento de Él. En el servicio, en el amor, en el abajamiento. Si Él se propone, si Él pudiera ser como Dios, venir a avasallar, hace todo lo contrario, hace un abajamiento. En teología lo llaman kenosis, el abajamiento de Dios toma la condición humana y lo primero que hace es servir y dar la vida por el ser humano. ¿Cuánto estamos dispuestos a eso? A servir y a dar la vida. También es una pregunta para mí, que es en el servicio y en el ministerio sacerdotal. Ustedes como laicos, en la familia, en el contexto donde viven, donde trabajan, ¿cuánto están dispuestos a dar la vida? ¿Cuánto están dispuestos a servir? Hagamos oración en esta gran celebración de Santiago Apóstol. Te damos gracias, Señor, en este día, en esta fiesta de Santiago el Apóstol, Santiago Cebedeo. Te pedimos que nos des la fuerza de ver en esta transmisión de la fe a través de los apóstoles, hoy a través de los obispos y de la iglesia, podamos seguir siendo valientes, comprendamos la lógica del seguimiento a ti, en el servicio, en el abajamiento, en el ser últimos, en el sentido de querer darlo todo por ti. Que nada ni nadie nos separe de ti, Señor. Que saquemos de nuestro corazón cualquier idea humana de triunfos humanos, de honores humanos, de glorias y de famas humanas, y que lo que queramos es encontrarnos contigo en el servicio, en la entrega cotidiana, en el servicio de la palabra, en el servicio en la vida. Que hoy podamos comprender esta vida, este apóstol que lo ha dado todo, ha dado la sangre para que muchos pueblos, en este caso España y los pueblos también de Latinoamérica, conocieran tu voz y conocieran tu palabra.
Que nosotros hoy también seamos enviados, como lo hemos sido desde el bautismo, por pertenecer a la iglesia, por ser también sacerdotes, profetas y reyes, podamos ver el ejemplo de los apóstoles y poder seguir llevando tu palabra sin tener miedo, sin tener cálculos de humanos, de glorias humanas, sino más bien el querer encontrarnos contigo, en la sencillez de alegrarnos en tu búsqueda cotidiana. Que hoy, por intercesión de Santiago, nosotros en estos tiempos modernos no tengamos miedo de predicar, de evangelizar, de seguir llevando tu nombre a todos los confines de la tierra. Amén. Entonces en la acción queda algo que ya propusimos en la meditación. En este cuarto momento es una pregunta particular, personal para cada uno. ¿Qué estamos dispuestos a darle a Dios? Esa es una pregunta que Jesús le hace aquí a la madre de los Zebedeos, y a los Zebedeos están dispuestos ¿a qué? A dar la vida. Están dispuestos a servir y a todos los apóstoles, y hoy a nosotros también con ellos. Estamos dispuestos a servir, a dar la vida, a buscar no los primeros puestos, sino el primer puesto en Dios es aquel que se abaja, que está en el piso, el humilde, el sencillo, el que sirve sin cálculos humanos. Es una pregunta personal. ¿Qué estamos dispuestos para darle a Dios? ¿Cómo respondemos en nuestro día a día? ¿O queremos seguir a Dios pero estamos muy llenos de un ego y queremos puestos, queremos famas, queremos honores? Es un discernimiento que queda abierto ahí a través de esta palabra que nos da esta gran celebración. Y también les pido que oremos por muchas ciudades que están dedicadas en honor a Santiago. Hay muchas ciudades que se llaman Santiago en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, y que son consagradas a este apóstol: Santiago de Cali, Santiago de los Caballeros en República Dominicana, etcétera, etcétera. Santiago de Chile y otras ciudades. Que hoy podamos entonces ver la grandeza del apóstol en la entrega al Señor. Que Dios los bendiga, los proteja, los llene de su gracia, de su sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.